Dios te bendiga, soy el profeta Edgar Iraeta y quiero continuar esta serie acerca de la década de reforma que Dios me ha estado hablando. En los últimos dos videos definimos qué es una reforma y cómo Dios quiere usarnos a nosotros de una reforma personal a una reforma corporativa. También hablamos acerca de cómo Jesucristo quiere una reforma de unidad en su iglesia en esta temporada y que es el llamado que Él nos ha dado, la comisión que Él nos ha dado, no es solamente alcanzar el mundo, pero también tener unidad en el cuerpo. Y en esta serie vamos a continuar hablando acerca de otros puntos que Jesucristo me habló con respecto a la reforma de década que vamos a vivir y cómo este año, el 2020, es el inicio de esa reforma. Quiero hablar acerca del liderazgo apostólico profético y cómo Jesucristo va a empezar a traer una reforma en estos últimos tiempos. Y quiero leerte lo que escribí cuando estuve orando y pidiéndole a Dios acerca de esta década al final del año pasado. Escribí lo siguiente: dentro de esta reforma de unidad, Dios quiere potenciar y reavivar el rol y las funciones de los 5 ministerios. Efesios 2, 19 al 20 y Efesios 4, 11 al 16 nos da una descripción de cómo esto debería estar sucediendo. Dios quiere traer el ministerio quíntuple de vuelta a un patrón bíblico y por lo tanto veremos una reforma significativa para llegar a cabo esas funciones. Ahora, esto es muy importante porque recuerda que yo definí que una reforma no es remover y deshacer las cosas, sino que es mejorar lo que ya ha estado establecido, es de evaluar y ver las cosas que Dios quiere mejorar para ser más efectivo, para continuar reformando, para continuar transformando y siguiendo adelante en los propósitos y planes de Dios. Así que quiero decirte que esto no es crítica, esto no es hablar contra el ministerio apostólico profético, sino es nosotros ver las cosas como han estado y decir: Señor, ¿qué es lo que tú quieres mejorar en cómo hemos estado funcionando nosotros como apóstoles y profetas y como el ministerio quíntuple? Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros hemos visto abusos en el mover apostólico profético y son cosas válidas que la gente ha visto que no deberían de suceder, pero yo no quiero enfocarme en lo que ha sido como abuso, pero quiero enfocarme que Dios quiere restaurar un patrón bíblico que Él ya ha revelado en su palabra. Claro que vamos a hablar contra los abusos que han sucedido, claro que vamos a corregir esas cosas, pero también quiero más que todo revelarte el patrón que ya está establecido en la palabra de Dios. En Efesios 4, 11 al 16 dice lo siguiente: y Él dio a algunos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Quiero que paremos ahí. A fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación de Cristo. Esto es del cuerpo de Cristo. Esto es muy importante. Una de las funciones que el ministerio quíntuple tiene es equipar, capacitar, entrenar a los santos para que ellos hagan la obra del ministerio. Y este ha sido el enfoque que nosotros hemos tenido por muchos años desde que empezamos a ver la restauración del ministerio quíntuple, que ha sido equipar. El profeta equipa al pueblo de Dios a escuchar la voz de Dios. El profeta da dirección y empieza a entrenar a pastores, evangelistas, maestros, a todos a escuchar la voz de Dios. Empiezan a hablar acerca de los principios saludables, de los principios que se deben de practicar, de las trampas que debemos de evitar. Esa es la función del profeta. El pastor pastorea las ovejas, el pastor entrena cómo aconsejar a las ovejas, el pastor empieza a darnos a nosotros como profetas un lado diferente a cómo nosotros como profetas debemos de trabajar juntos con ellos. Somos un equipo todos nosotros y nosotros equipamos a los santos para edificar el cuerpo de Cristo. Ahora, pero dice lo siguiente en el versículo 13, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento pleno del Hijo de Dios, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todo lo que el ministerio quíntuple hace no es solamente para que el ministerio avance en hacer obras, pero el resultado final es una unidad de la fe.
Y esto es muy importante porque lo que yo sentí de parte de Dios que va a empezar a suceder en estos próximos años es que nosotros, el Ministerio Quíntuple, vamos a empezar a proclamar que no solamente queremos equipar a los santos, pero queremos traer una unidad de la fe dentro de los santos. Y la forma que eso va a suceder es que vamos a empezar a ver al pastor, al maestro, evangelista, al profeta, trabajar juntos como nunca antes en un espíritu de unidad que va a permear toda la iglesia y va a empezar a traer una unidad radical en medio del cuerpo de Cristo. Vamos a ver pastores de denominaciones trabajar con profetas y apóstoles. Vamos a ver profetas y apóstoles trabajar con evangelistas como nunca antes. Vamos a ver maestros trabajar con el pastor, con el profeta, con el evangelista, todos juntos en unidad sin importar denominación, organización, con el propósito de traer una unidad de la fe como Jesucristo ha dicho en su palabra. Ahora, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. En el versículo 14 dice, para que ya no seamos niños sacudidos por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina, por la astucia de los hombres, por las artimañas engañosas del error, sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, es decir, Cristo, de quien todo el cuerpo, estando bien ajustado y unido por la cohesión de las coyunturas, proveen, conforme al funcionamiento adecuado de cada miembro, produce el crecimiento del cuerpo para su propia edificación en amor. Y esto es muy importante. Todo el propósito de la obra del ministerio quíntuple no es solamente hacer las obras del ministerio, echar fuera demonios, profetizar, sanar a los enfermos, predicar, enseñar, traer doctrina, poner fundamento. No es solamente eso. El resultado final que Jesucristo quiere de la obra del ministerio quíntuple es unidad y crecimiento en el amor que Él ha perfeccionado a través de su sangre y de su cuerpo, que nos ha entregado a nosotros, que ha derramado sobre nosotros como el cuerpo de Cristo, y eso es lo que Él quiere ver. Así que, ¿qué es lo que vamos a empezar a ver nosotros? Vamos a ver que va a haber un cambio en cómo nos hemos enfocado en los últimos años de solamente equipar y entrenar a empezar a buscar unidad y amor en medio del cuerpo de Cristo. Esto va a ser muy importante porque el apóstol Pablo aún a las iglesias le decía que no estuvieran en competencia, que no estuvieran viendo quién tenía un mejor don y otro no. En 1 Corintios 12, 13 y 14 podemos ver cómo él da esa doctrina y esa enseñanza saludable de que no significa de quién tiene un mejor don o quién tiene esto y quién tiene lo otro, sino que es que Dios ha dado dones al cuerpo de Cristo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Y es importante que nosotros entendamos que el ministerio quíntuple va a ir a otra dimensión. Y cuando me refiero a otra dimensión, es de que van a ir a una dimensión donde van a proclamar unidad en medio de los santos como nunca antes. Así que vamos a ver, número uno, que los ministerios quíntuples, los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, todos ellos van a empezar a trabajar como equipo como nunca antes. Y quiero decirte algo, muchas veces hemos visto que la gente define al apóstol como el que tiene que estar sobre todos los otros 4 ministerios. No hay ningún fundamento bíblico para esa enseñanza. Lo que sí hay en la palabra de Dios es de que ellos son capacitados para servirse el uno al otro, para poder hacer la obra del ministerio, que es equipar a los santos y traer unidad al cuerpo de Cristo. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. Así que es muy importante que tengamos eso nosotros en mente. Ahora, la segunda cosa que Dios va a hacer es de que va a traer un énfasis de la fundación. Habrá un mayor énfasis puesto en el apóstol y el profeta para que se conviertan en los cimientos de nuevo, sin perder su capacidad de ser arquitectos sabios. 1 Corintios 3:10, en el reino. Una de las formas primarias en que esto ocurrirá es por un cambio continuo de enfatizar de ser una cobertura a un manto de servicio. Y esto es algo que yo sentí muy fuerte en el corazón de Jesucristo, y es de que Él va a empezar a quebrantar el corazón del ministerio apostólico profético como nunca antes, donde ha habido un énfasis que el apóstol y el profeta están sobre los pastores, los maestros y los evangelistas. Dios va a empezar a quebrantar esos corazones y Dios va a empezar a dar un manto
manto de servicio. Quiero decirte de que nosotros como ministerio, nuestro enfoque primario es servir al cuerpo de Cristo, es servir a los pastores, es servir al evangelista, al maestro, al hombre de negocio, al gobernante, al presidente, es de servirles a ellos a través de la unción apostólica profética para que ellos puedan reformar y transformar sus naciones, sus iglesias, sus ciudades, sus familias. Esa es la función de acuerdo a la palabra de Dios. Efesios 2, 19, 21 dice: así que ahora ustedes los gentiles ya no son desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios, son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos en Él y vamos formando un templo santo para el Señor. Así que vamos a empezar a ver una reforma radical en el movimiento apostólico profético. Vamos a empezar a ver, número uno, que Dios va a traer un mensaje de unidad en medio del ministerio quíntuple, donde ellos no solamente se van a enfocar en poder equipar y entrenar a los santos, sino que van a empezar a buscar una unción y un manto de unidad como nunca antes. Y esto es muy importante porque yo he sentido de que hay muchos ministros que Dios les ha quebrantado su corazón, Dios les ha tocado su corazón y diciéndoles a ellos: quiero usarte para traer unidad en estos últimos tiempos. Y segundo, vamos a empezar a ver cómo Dios va a empezar a restaurar al original estado del ministerio apostólico profético, que es servir, ser un fundamento, ser una fundación en el cual el pastor se puede parar, el maestro y el evangelista, para poder equipar y entrenar a los santos como nunca antes. Viene una reforma donde no solamente vamos a ver que el término, la palabra cobertura no va a ser tanto lo más importante, sino que va a ser el manto de servicio. Eso es lo que se va a ver más en estos últimos tiempos. Así que lo que quiero hacer es que si tú eres un ministro quíntuple, si tú eres pastor, si tú eres apóstol, profeta, maestro, evangelista, yo quiero orar por ti en este momento. Yo quiero declarar sobre tu vida que el manto de unidad viene ahora mismo sobre ti y que el mensaje de unidad cae sobre tu lengua para que tú puedas proclamar tiempos de unidad en medio de tu ciudad, en medio de tu comunidad. Yo creo que en estos últimos tiempos tú vas a ser un vocero de unidad que Dios va a usar, donde tú has tratado de reunirte con pastores en el pasado o ministros de líderes en tu comunidad y a lo mejor ellos han dicho: no podemos hacerlo porque siempre hay pleitos o siempre hay divisiones. En esta hora Dios va a desatar una unción para que tú puedas traer ese manto de unidad y tú puedas traer esos cambios como nunca antes. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo declarando ahora mismo sobre todo líder, sobre todo apóstol, sobre todo profeta, sobre todo maestro, sobre todo pastor, Señor. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese manto de unidad viene sobre ellos. Yo declaro que esas palabras de unidad, ese mensaje de unidad ahora mismo es enviado al corazón de ellos, a la lengua de ellos, y tú purificas, Señor, el corazón de ellos para que ellos puedan ser esos voceros de unidad en estos últimos tiempos. Y yo declaro ahora mismo, Señor, sobre el apóstol, sobre el profeta, Señor, de acuerdo a tu palabra en Efesios 2, Padre, que somos fundamentos, somos una fundación en el cual otros pueden edificar, Señor. Y yo declaro que tú quebrantas nuestro corazón y tú traes ese manto de servicio para que otros puedan edificar sobre lo que nosotros estamos enviando a ellos como palabras de ánimo, como personas que estamos dando visión, Señor, de lo que tú tienes en tus planes y propósitos. Declaramos, Señor, que tú sanas corazones ahora mismo. Yo declaro sobre ellos que tú vas a darles a ellos un manto de unidad, un manto de sanidad, Señor, para poder sanar corazones y traer unidad como nunca antes. Así que Dios te bendiga. Yo declaro que tú eres ese vocero que Dios está levantando para traer una reforma en estos últimos días en el ministerio apostólico profético y en el ministerio quíntuple en general. Dios te bendiga, y en el próximo video vamos a estar hablando un poco más de otras áreas que Dios me ha mostrado que Él va a traer reforma en esta próxima década. Dios te bendiga.